actitudes. Y esta es la clase número 6 y vamos a hablar acerca de la docilidad y la agresividad. Son, se contraponen las dos, la docilidad y la agresividad. Y la clase se llama docilidad sí, agresividad no. Y pues dice en Santiago 3:7. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y pienso que esa es la sabiduría que desciende de lo alto, ¿no? Cuando nosotros hablamos con sabiduría, hablamos con pureza de espíritu, somos pacíficos, somos amables, condescendientes muchas veces, ¿verdad? No tolerantes, somos condescendientes. Y nos llenamos de misericordia, damos buenos frutos, o sea, no damos mal testimonio y sin ninguna preocupación, ¿verdad? De ser usadas o ser maltratadas, nosotros actuamos con sabiduría de lo alto. ¿Y cuál es el significado de pacífico? Se los voy a dar. Dice, quiere decir, mire, una persona pacífica quiere decir que es quieta, tranquila, es amiga de la paz, que no usa la violencia. Y hay mucha gente que dicen es que este tipo de personas son pacíficas, ¿no? Estas no son pacíficas. Porque bueno, por la actitud que tenemos es como nos damos a conocer con las demás personas. Y el término docilidad quiere decir también amabilidad, ¿verdad? Tiene varias significados y otro es amabilidad. Y ahora vamos a analizar realmente a profundidad qué quiere decir amabilidad. Miren, la amabilidad es la cualidad de ser amable, así, de ser amable, atenta, cariñosa, una mujer que sepa escuchar primero y después hablar, una mujer que pueda ser atenta con su familia, con sus amigos, con las personas que te rodean. Y quiere decir también, fíjense, una persona amable es afable, es afectuosa, pero lo más importante de todo esto es que es digna de ser amada. Eso quiere decir, dice, digna de ser amada. Y cuando nosotros somos dignas de ser amadas, pues la verdad nos sentimos orgullosas. ¿Por qué? Porque no todo mundo es digno de ser amado, ¿verdad? Hay gente a la que no queremos ni ver, hay gente a la que nos cuesta trabajo, como les dijera yo, establecer con ellos ciertos lazos porque no podemos ser amables con ellos porque te molesta, ¿verdad? Y hay muchas cosas que verdaderamente nos llegan a molestar y nos llegan a pues a doler, a entristecer. Y voy a leerles textualmente esto que me encontré. Dice, se establece además que la amabilidad es un valor que debe enseñarse desde bien pequeño. La amabilidad es algo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeñitos, a nuestros nietos. Tenemos que enseñarles a ser amables siempre. Dice, y eso se tiene que llevar a cabo no solo en lo que la escuela dice, sino que fundamentalmente
nosotros tenemos que enseñarlo en nuestra casa. En los años pasados, yo no sé en este tiempo, porque pues la verdad yo ya de escuela sé muy poco, pero antes se tenía una clase cuando yo era niña que se llamaba civismo, y en esa clase de civismo nos enseñaban valores, nos enseñaban por qué teníamos que respetar a las personas, y inclusive Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y ahí todo eso nos los enseñaban en la escuela. Pero realmente y fundamentalmente nosotros en nuestro hogar es donde tenemos que enseñarles a nuestros hijos los valores. Y esto de la amabilidad nosotros tenemos que enseñarles a los hijos. Hay dos palabras, me acuerdo que cuando eran chiquitos mis nietos yo les compré un, este, un jueguito, y en ese jueguito decía, ¿verdad? Dos palabras que eran importantes para su vida. Gracias y por favor. Gracias y por favor eran palabras de poder, decía el jueguito que les compré. Palabras de poder, gracias y por favor. Y son valores que nosotros enseñamos a nuestros hijos para enseñarles la amabilidad, a ser agradecidos con todo lo que tú les das, porque a veces los hijos piensan que porque ellos te pidieron algo y te estuvieron insistiendo, insistiendo, insistiendo y se los diste, ni las gracias te dan. Y nosotros tenemos que enseñarles a decir gracias en todo momento, a ser amables con las personas que los ayudan, con sus maestros. Cuando sus maestras les dan una instrucción ahora, bueno, y ahora todo lo que hacemos en línea, ¿verdad? Cuando les hablan en línea, les transmiten la enseñanza, enseñarlos a que den gracias, maestra, gracias, miss, gracias por esto, porque acuérdense que nosotros somos espejo, me reflejo y yo les enseño a mis hijos lo que tienen que hacer también. Porque ninguno de las demás personas, aunque nos estén sirviendo, pues tienen obligación de ayudarnos si les estamos pagando, pero no está por demás que nosotros seamos agradecidos y con amabilidad demos las gracias. Bueno, para conseguir que cualquier niño aprenda a ser amable, es importante que sea en un ambiente donde pueda descubrir de manera clara qué significa eso y cómo puede llevarlo a cabo. Si tú no lo haces, si tú no lo practicas, si tú no lo enseñas, es imposible que tus hijos lo aprendan, ¿verdad? Pero la amabilidad es evidente para toda la gente. Eso no, ni siquiera lo puedes decir, mira, mi hijo es muy amable, no, simplemente con los hechos, ¿no? De la forma de expresarse, la forma de hablar, la forma de dirigirse hacia las personas adultas. La amabilidad es algo impresionante. Fíjense que ahora que nos fuimos a vacunar mi esposo y yo, algo que yo tengo que agradecer mucho es la amabilidad que tuvieron con nosotros, cómo nos trataron, nos cuidaron, nos insistían en la silla de ruedas, aunque no la que necesitábamos, pero nos insistían y eso, y fueron tan amables. Mucha gente dice, pues por las elecciones que se vienen, que no sé qué. Y yo digo, bueno, pues benditas elecciones, ¿verdad? A mí me atendieron muy bien, siempre estuve bien cuidada. Y la amabilidad, ¿saben qué produce la amabilidad en las personas? Protección, confianza. Una persona amable produce confianza, se siente uno protegida, ¿verdad? Cuidada. Y eso es lo que nosotros debemos demostrar a nuestros hijos. Siempre hablarles con amabilidad, no con agresividad. Y ahorita vamos a ver lo contrario.
En Filipenses 4:7 dice, el Señor está cerca. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Dice, como nosotros somos escogidas de Dios, como somos mujeres, somos santas, fuimos apartadas para Él y somos amadas de Él. Entonces tenemos sobre lo que tenemos, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Fíjense qué preciosa es la palabra de Dios, ¿no? Dice, afecto entrañable, o sea, algo que te una, que te mantenga unida a las personas que te conozcan. De bondad, que seas bondadosa con todos, que seas humilde, no te estés creyendo más de lo que eres. Nadie tiene por qué creerse más de lo que es o de lo que tiene. Dice, tienes que ser amable y tienes que ser paciente para escuchar y aprender. Muchas veces de las personas más sencillas es de las con las que Dios nos enseña y nos muestra muchas cosas. Y Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira. Y unido a eso dice, el hijo sabio alegra al padre. Los pensamientos del malo son abominación a Jehová. La humildad procede a la honra y la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú le llamas la atención a uno de tus hijos y tu hijo te contesta feo y tú le contestas más feo porque tú eres la mamá, lo único que vas a hacer es a subir el furor. En una discusión, cuando tú contestas peor que el que te está hablando y tú contestas peor, lo único que vas a hacer es a subir el furor de la situación que está pasando. Pero la blanda respuesta quita la ira. Y bueno, eh, uno de los versículos que les di fue Proverbios 15, el otro es Colosenses 3:12. Pero ahora vamos a ver qué cosa es la agresividad. Ya vimos lo que es la pasividad, ¿verdad? La pasividad trae muchas consecuencias y ser apacible, una persona bondadosa, humildad, que tiene humildad, es amable, es paciente, ¿verdad? Es una persona humilde, ya lo vimos. Pero vamos a ver ahora qué quiere decir la agresividad, que es lo contrario a lo que es la amabilidad y la pasividad, ¿verdad? Ser apacible. Bueno, la agresividad es una característica muy humana y terrenal. Humana, fíjense. Quiere decir que ya cuando decimos humano, ya sabemos que no está muy bien la situación, ¿verdad? Muchos, incluidos los creyentes, piensan que no hay nada de malo en responder a las provocaciones con violencia. Hay muchas personas, muchas mujeres cristianas que pensamos que no tiene nada de malo contestarle igual, ¿verdad? Si así me habla, ¿por qué le voy a contestar de otra forma? Si él me grita, yo le grito. Si él me insulta, yo lo insulto. Si él me agrede, yo lo agredo. Si él me engaña, yo lo engaño. Si él me dice feo, yo le digo también feo. O sea, pensamos que no hay nada de malo en responder a la provocación de violencia, pero no es así. Muchos se entretienen viendo películas y programas de televisión repletos de violencia. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues a contestar con violencia. Si ven programas de sexualidad, ¿cómo van a responder? Pues a querer conocer más de sexualidad y muchas cosas más. La violencia tiene su origen en el peor enemigo de Dios. Eso es definitivo.
y del hombre. El enemigo de Dios y del hombre es el diablo, es Satanás. Y bueno, Cristo mismo llamó asesino al diablo. Y lo vamos a ver en Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así lo dijo Jesús. Es el padre de la mentira. Eso está en Juan 8:44. Y en primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo, o sea, el diablo. Eso explica por qué a tanta gente le fascina la violencia, porque el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Y por eso a tanta gente le encanta ver programas de violencia, las noticias de violencia. Ayer en la mañana interesaba saber. Y después de esa noticia, como estábamos desayunando, se quedó prendida la televisión. Y quiero decirles que empezamos a oír, estábamos platicando, no le pusimos atención a la televisión, y dice mi esposo, oigan, ya páguenle, ¿no? Dice, puras malas noticias. Dice, bueno, pero ya recorrieron toda la República con puras malas noticias. Y la verdad es que a veces todo está impregnado de malas noticias, no hay buenas noticias, no hay una que digan, ay, ¿saben una cosa? Ya encontraron a la niña que se había perdido, bendito sea Dios, ¿no? Nadie dice eso, ni lo va a decir tampoco. Dan la noticia como amarillista de que la encontraron porque estaba en estas situaciones y no sé qué, pero nunca van a dar una noticia como buena porque nosotros vivimos bajo esa autoridad. Ahí está el Satanás, ¿verdad? Y la gente ha permitido que Satanás tenga autoridad sobre de ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no, si nosotros queremos ganarnos la aprobación de Dios, tenemos que aprender a odiar la violencia. No digan, ay, es que a mí me encanta la acción, por eso veo tantas películas de violencia, ¿verdad? Tantas películas de destrucción y todo eso, ¿no? Y yo siempre cuando ponen una película o algo les digo, ay, no, pero si va a empezar el punchi, punchi y todo eso, mejor no me lo pongan, porque me estresa demasiado. Entonces, ¿será posible aprender a odiar la violencia? Es tan difícil, sobre todo porque vivimos en un mundo violento, un mundo en el cual ya los niños hasta escogen los juegos de destrucción, los juegos donde se matan, donde hay ametralladoras, donde hay armas que uno ni siquiera se imagina, ¿verdad? Pero dice el Salmo 11:5 que Dios odia a cualquiera que ama la violencia. Luego entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto. Nosotros no podemos estar impregnándonos de violencia, porque por eso reaccionamos así, porque ya somos la naturaleza pecaminosa, sale nuevamente y por eso a veces tomamos agresividad. Por eso dice la palabra, dice, ni siquiera ni con estos, dice, ten mucho cuidado, cuídate con quién te relacionas, con quién hablas, con quién platicas, porque todo eso puede influenciarte para que tú no seas una persona apacible, una persona que sea llena de paz, una persona que esté tranquila, ¿verdad?
Fíjense que algo que puede ocurrir para que tú te encuentres que seas una persona agresiva, algo que puede, algunas consecuencias, algunas, ¿cómo te dijera? No son consecuencias. eh, Algunos puntos que yo te podría dar acerca de por qué la gente es agresiva es esto. Les voy a dar uno. Un detonante puede ser algo que nos frustre o irrite, por lo general puede ser la injusticia. A veces la injusticia ante todas las situaciones te enoja, te molesta y llegas a decir, ¿cómo es posible que está sucediendo esto? ¿Cómo es posible, verdad? Yo me la paso, yo siempre se los digo a ustedes, no siempre estoy, Señor, perdóname, no me dejes pensar mal, pero esto no me gusta, esto no me agrada. Padre, ayúdame a perdonar, porque tenemos que estar pidiendo perdón constantemente, porque la verdad la injusticia nos hace a veces ser agresivos, así es que hay que tener cuidado con eso y pedirle a Dios que tome control de nuestra vida, porque la verdad hay muchísima injusticia en muchas situaciones. Otra situación puede ser una supuesta ofensa, un insulto o una falta de respeto hacia nosotros, ¿verdad? Porque miren, como nosotros nos amamos tanto, todas nos amamos tanto, no nos gusta que nos ofendan, no nos gusta que nos agredan, no nos gusta que nos insulten o que nos falten el respeto, ¿verdad? Porque se lastima nuestro ego. Eso también hace que nosotras seamos agresivas. O una amenaza imaginaria a nuestra reputación o autoridad también puede desatar en ira. Y fíjate que yo he estado pensando en todo esto porque nos afecta a todas, a todas, a todas y todos nos afecta esta situación. Y a veces el por qué yo soy agresiva, pues puede ser porque está siendo amenazada imaginariamente o realmente y están atentando contra tu reputación, ¿no? Yo escuchaba a una persona decir, yo voy a ir a limpiar mi nombre porque están hablando mal de mí. Y yo creo que eso es justo, pero la justicia viene de Dios. El que tiene que, nosotros a quien tenemos que pedirle que venga y haga justicia es al Señor, porque Él es nuestra justicia. Por eso Él permitió ser crucificado para que la justificación a nuestra vida llegara. Y aparte de eso viniera la justicia, ¿verdad? Y la justicia del Señor viene sobre de nosotros cuando nosotros la pedimos. Y a veces nosotros queremos hacernos justicia solas, propia, ¿no? Pero no, el que hace justicia en nuestra vida es el Señor. Y bueno, eh, los detonantes varían dependiendo de la persona. O sea, son detonantes, ¿no? Puede ser, los detonantes puede ser la injusticia, la falta del respeto, el insulto, la ofensa, eh, la falta, que pasen sobre tu autoridad, pero también todo esto que te acabo de decir tiene que ver dependiendo la persona, la edad, el sexo, hasta la cultura. Incluso varían las reacciones en los varones y en las mujeres. O sea, todo esto tiene que ser distinto porque cada uno de nosotros somos distintos. El hombre y la mujer son distintos. La edad es distinta. A lo mejor cuando tú eras joven no te importaba cierta contestación y ahora que ya tienes una edad más avanzada, sí te molesta, ¿no? O te duele y te ofendes y entonces ya después reacciona uno con agresividad, ¿no?
Eh, Hay personas que rara vez se enojan y cuando lo hacen se reponen rápidamente, mientras que otros ceden fácil a cualquier provocación y se quedan resentidos por días, semanas, meses. Por eso hay tantas relaciones que se rompen y tardan. Hay gente que le cuesta trabajo perdonar, que no puede perdonar, que le cuesta tanto trabajo perdonar una ofensa que dura días, semanas, meses, años, y a veces toda su vida no se hablan. Se muere la persona y dicen, no, si hubiera yo ido a pedirle perdón, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el rencor y el resentimiento es más grande que cualquier perdón que nos ofrece Jesucristo. Y bueno, les digo, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Las más sensibles y las más que les cuesta trabajo. Ahí vemos perfectamente la persona apacible y la agresiva, la que le cuesta mucho trabajo perdonar. Y bueno, hay varios detonantes que son potenciales en todo esto. Vivimos rodeados de detonantes potenciales, pero además parece que el umbral de la tolerancia está disminuyendo ya. Nos cuesta trabajo, ya no tenemos, hagan de cuenta, un hilito y en ese hilito empezamos aquí, ¿no? Así, y ahí se detiene la tolerancia, ya no llega hasta donde tenía que llegar y entonces por eso explotamos. Porque, bueno, dice en segunda de Timoteo 3:1, dice que un factor es el espíritu egoísta, el de yo primero, típico de nuestros tiempos, ¿verdad? La Biblia predijo en los últimos días, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos y altivos. Así dice la Biblia en segunda de Timoteo 3:5. Testarudos, hinchados de orgullo. Entonces, si nosotros somos amadores de nosotros mismos, si viene alguien y te agrede o te dice algo, pues inmediatamente sacas toda tu carnalidad y te desquitas, ¿verdad? Y no aceptas ninguna explicación, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Me amo tanto que no permito que me digan nada. Somos amadores del dinero. Mi dinero es mío y no lo comparto, ni lo presto, ni lo doy, ni ayudo, ni bendigo, ni nada. Es mío, mi trabajo me costó, yo lo trabajo, yo lo cuido, yo lo veo. Y dice que también son presumidos y también son altivos. Los hombres serán amadores de sí mismos, ¿verdad? Dice, testarudos, hinchados de orgullo. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no estamos dispuestos a ceder esa área de nuestra vida en la cual nos lastimaron? Por eso no se perdona. Por eso la gente vive con tanta amargura, tanto resentimiento, tanto dolor. Por eso a veces se enferman y llegan a sentirse tan mal, debido a que no saben perdonar. Entonces, bueno, no es cierto que esta lista coincide muy bien con la actitud de la gente en general. No es cierto. La mayor parte de la gente es presumida, no comparte, son altivos, testarudos, su ego es lo más importante. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Pero esto coincide mucho. Y el espíritu egocéntrico explica por qué suelen enfadarse las personas cuando no logran salirse con la tuya. Cuando nosotros somos egocéntricas, difícilmente podemos perdonar que el otro esté mal
porque sabemos que está mal, pero cuando somos egocéntricos no nos gusta que nos falten, que nos agredan, que nos ofendan, y generalmente nosotros queremos tener siempre la razón. Entonces, hay razones por las cuales va en aumento la agresividad. Y vamos a ver ahora lo que dice la Biblia, porque a veces en lugar de que yo disminuya en esa agresividad, ¿por qué actuamos de una forma distinta? Bueno, Dios nos da este mandato. Dice, deséchenlas todas ustedes, desechen de su vida la ira, la cólera, la maldad, no hables injurias, dice, ni hables cosas obscenas, o sea, no hables cosas en doble sentido, por eso dice que no nos conformemos a este mundo, que si alguien está hablando en doble sentido, tú no sigas la corriente, no te rías, no digas, ay, este cuate, no, esta mujer, ay, es que es tan simpática, sí, dice todo en doble sentido, pero es tan simpática y ya con eso ya entramos en ese ambiente, dice, desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad. Despójense de todo eso que traían antes, de todo lo que hacían. Eso está en Colosenses 3, del 8 al 10. Y Dios no nos está pidiendo un imposible. Aquí Pablo no pedía un imposible. Todos podemos cambiar, pero todo es cuestión de decisión. Por eso eh, serie se llama Actitudes, porque nosotros podemos tomar la decisión de cambiar. Podemos ser personas distintas, podemos tener una naturaleza no pecaminosa, sino una naturaleza espiritual, una naturaleza con la cual nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El primer paso es conocer bien a Dios. Ese es el primer paso. ¿Por qué tú no puedes cambiar? Porque a lo mejor lo conoces religiosamente, pero no personalmente. Lo conoces religiosamente porque has leído, porque asistes a la iglesia, porque oyes conferencias, pero a Dios lo tienes que conocer personalmente, porque Dios no es religión, Dios es una comunicación real en la cual tú vas a conocer su corazón. Dios conoce ya tu corazón, pero tú tienes que conocer el corazón de Dios para actuar conforme al corazón de Dios. Cuando alguien de buen corazón descubre las maravillosas cualidades de Dios y comprende lo justo que son sus normas, empieza a amarlo y se esfuerza por hacer todo lo posible por complacerlo. Fíjense qué increíble, ¿no? Lo pueden encontrar en Primera de Juan 5:3. Pueden encontrar esta explicación. Y el primer paso es conocer a Dios. Cuando tú lo conoces verdaderamente, cuando tú convives con Él, cuando tú hablas con Él, cambias tu lenguaje, cambias tu forma de ser, cambias tu forma de actuar, de comportarte, de hablar. Pero cuando tú dices que conoces al Señor y actúas de otra manera, realmente dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, nuestro carácter cambia. Nosotras somos personas distintas. Pero si no solamente es religiosidad, como dicen por ahí, nada más es de dientes para afuera, pero no tienes un cambio, quiere decir que no has cambiado, no te has transformado, no te has conformado, más bien te has conformado a este siglo, pero no te has transformado. Y conformarse es muy fácil, nos conformamos con lo que sea, ¿verdad? No importa,
eh, el conformarse es muy fácil, pero el transformarse es lo que realmente va a cambiar nuestra vida. Una transformación plena en Cristo te va a hacer que no seas agresivo, sino que seas una persona apacible, una persona que aprendas a escuchar, que aprendas, primero escuchas y después hablas, no con agresividad. La agresividad no es una actitud de parte de Dios. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? El secreto es también escoger bien a nuestros amigos. No toda la gente que nos rodea son nuestros amigos. Tenemos que tener mucho cuidado al escogerlos. La Biblia nos aconseja, no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera. Una persona que se enoja fácilmente, una persona que agrede, una persona que insulta, una persona que lastima, no es una persona que esté caminando conforme a los principios de Dios. Como te dije, puede ser religiosa, puede ser una persona que conoces mucho de la palabra de Dios, pero si tu vida que es lo principal, no lo pones delante de Dios, entonces echas por tierra lo que el Señor está haciendo contigo. Entonces, la Biblia nos aconseja que no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera. Y con el hombre que tiene arrebatos de furia, no debes entrar para que no te familiarices con sus sendas. Fíjate qué increíble. Proverbios 22, 24, 20. Dice, con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes de entrar para que no te familiarices con sus sendas, para que no camines igual que él, para que no andes igual que él. Yo te podría decir, no te familiarices con él, ni con esos que tienen problemas de matrimonio. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, mira, te lo voy a decir. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, si tú sientes que hay ciertas situaciones que están difíciles en tu matrimonio, no te involucres con matrimonios que tienen problemas iguales o peores que los tuyos, porque vas a acabar peor. No lo hagas. No te involucres con gente que tiene un carácter peor que el tuyo. No te involucres con gente que tiene defectos peores que los tuyos. Trata de buscar gente positiva, gente que te ayude, gente que te levante, gente espiritual que te lleve en un camino distinto. Esas sendas que dice, las sendas por donde vas a caminar, que sean sendas de paz, sendas de tranquilidad, sendas de bienestar, sendas de bondad. Eso es lo que te va a traer bendición a tu vida. Y el tercer paso es ver la violencia como lo que es en realidad. Lo tienes que aprender a ver. Esto no quiere decir que no vas a volver a ver ningún programa de guerra, ¿verdad? Ningún programa de ciencia ficción. Los puedes ver siempre y cuando tú te des cuenta que no te están afectando. Pero pero si tú sientes que el ver eso te va a provocar que tú seas una persona más agresiva, más contestes peor, seas una persona que lastimes, dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, así dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque si no los matan con una, con la que sigue se los acaban, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Una seria debilidad es la tendencia a ser violento, porque refleja falta de control. Si tú piensas que podrías ser una persona agresiva, una de las características es que se refleja la falta de control. La persona pacífica, por el contrario,
Posee una gran fuerza interior y la Biblia afirma, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Así lo dice en Proverbios 16:32. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Un héroe de guerra es aguerrido, un héroe de guerra es un hombre valiente, un héroe de guerra es un hombre intrépido, ¿verdad? Y una persona que controla su carácter es mejor que eso, mucho mejor. Porque para dominarte, para quedarte callado, para no responder, para no agredir, para no insultar, tienes que dominarte a ti mismo, tienes que dominarte. Y no te vas a dominar tú solo, sino que el Espíritu Santo va a venir y va a tomar control de tu vida siempre y cuando tú hayas depositado tu vida en las manos de Dios. Y decirle, Señor, aquí está mi vida, tú haz con ella lo que tengas que hacer, Señor. Y si tengo que quedarme callada, me voy a quedar callada. Si tengo que no hablar, no voy a hablar. Si tengo que someterme muchas veces que no me gusta, lo voy a hacer. Pero todo lo voy a hacer para gloria y honra tuya. Eso es algo que tenemos que entender, porque cuando nosotros no lo entendemos, amadas hermanas, sufrimos mucho. Pero cuando tú entiendes y te das cuenta que Jesucristo pagó por ti en esa cruz, sobre todo en estos días que estamos pasando todo esto, ¿verdad? Yo el domingo, gracias a Dios, me va a tocar compartir y, y, y créanme, esta semana me la he pasado llorando, porque le digo, Señor, ¿cómo es posible que pudiste sufrir tanto por mí? Y yo a veces me duelo de lo poco que sufro, de lo poco que vivo, y tú eres el único, Señor, que mereces la gloria y la honra por todo lo que has hecho por mí. Y creo, mis amadas hermanas, que esto es tan impresionante, ¿verdad? El darnos cuenta que cuando yo controlo mi carácter, soy mejor que un héroe de guerra. Y en Hebreos 12:14 dice, sigan tras la paz con todos. Hagan la paz, no la guerra. Hagan la paz. Si ustedes ven que la situación es tan difícil, mejor quédense calladas. Siempre les he dicho, calladita, te ves más bonita. Calladita. Guarden silencio. De veras que Dios respalda. Fíjense que me encontré un ejemplo y se los voy a leer como dice aquí. Cerca de Mosul, al norte de Irak, encontramos las ruinas de lo que fue una gran ciudad, Nínive. Nínive es a donde mandó el Señor a Jonás a predicar y Jonás no quiso ir. La capital del antiguo imperio asirio. Cuando la ciudad estaba en pleno auge, un profeta predijo que Dios haría de Nínive un yermo desolado. En Sofonías 2:13 dice esto. Nínive era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre. Y Dios la castigó para que sirviera de ejemplo, según Nahum 1, del 1 y 3 del 1 al 6. Como demuestran las ruinas de Nínive, Jehová odia a los que derraman sangre y los castiga. Salmos 5:6. La violencia tiene su origen en la falta de amor, definitivamente. Pero sobre todo esto, si Cristo no hubiese sido amable, pacífico, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Si Él no hubiera sido pacífico, nosotros no estuviéramos aquí, porque Él hubiera reaccionado y hubiera enviado ángeles a destruir a todos. Pero Jesús nos enseñó con humildad, con
con paciencia, con amor. Él desbordó su amor y inclusive Él desbordó su misericordia sobre todos aquellos que le estaban crucificando. Por eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entienden lo que están haciendo. Pero nosotros a veces, al demostrar que nos está doliendo en nuestro yo lo que nos están haciendo, agredimos, insultamos, lastimamos. Es por eso que hay una diferencia tan grande en ser apacibles y en ser agresivos. Y creo que realmente, mis amadas hermanas, es una lección muy importante aprender lo que es la docilidad, aprender a ser dóciles, apacibles, bondadosos, porque es un fruto. Y este fruto, cuando nosotros somos apacibles y somos tranquilos, nosotros traemos bendición a nuestras familias. Nuestras familias merecen ser bendecidas con una docilidad impresionante de nuestra parte. Pero como yo les decía al inicio de esta charla, a veces no estamos dispuestos a hablar con docilidad, a ser amables, a ser condescendientes, misericordiosos. No nos importa ni dar buen fruto. Nosotros a veces hablamos, insultamos y agredimos porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. No se engañen, no nos engañemos. Cuando nosotros reaccionamos con agresividad es porque sacamos todo lo que traemos dentro. Por eso dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tú no puedes hablar ninguna otra cosa que no traigas en tu corazón. Por eso agredes y por eso insultas y por eso lastimas, por eso traes, porque eso lo traes guardado y lo sacas en el momento que tú consideras que es lo correcto. Y no es así, no es así. Tú tienes que empezar a entender y a comprender qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Como te dije al inicio, las que nos conectamos es porque Dios sabía cuál era nuestra necesidad de unas y otras. Todas aprendemos juntas, todas crecemos juntas, todas podemos expresarnos juntas, pero todas debemos de empezar a aprender realmente qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Si Jesús no hubiera sido un hombre humilde, nosotros no estaríamos aquí. Habríamos sido consumidos, habríamos sido destruidos, como dice, por su misericordia hemos permanecido, porque si no ya hubiéramos sido consumidos todos nosotros. Creo que este tema de la docilidad, sí, agresividad no, es muy importante para todas nosotras. Así es que tratemos de caminar de acuerdo a los principios de Dios. Tratemos de recordar esta semana que la gente la ha tomado como una semana especial. Tratemos de tomarla realmente, pero como un ejemplo para nosotros, un ejemplo real en nuestras vidas, que cambiemos nuestra forma de hablar, de expresarnos y que caminemos de acuerdo a los principios de Dios. Así es que, pues, gracias a Dios que pudimos reunirnos. Si tú piensas que alguna de estas puntos que tratamos tiene que ver con tu vida, ponte a cuentas con el Señor, porque realmente eh, puedes quedarte muy satisfecha cuando te quedas callada. Te duele, yo no te digo que no te duela, duele, pero lo depositas en el Señor y tu vida empieza a transcurrir normalmente, a perdonar. Pero cuando tú vas acumulando, como te dije, de la abundancia del corazón, habla la boca. No puede hablar otra cosa. Así es que, pues vamos a orar para terminar.
Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy aquí. Así es que permítame un momento, por favor. Dios, te damos gracias este momento, Señor, porque solamente tú nos conoces. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Y solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos sido agresivas. Perdónanos, Señor, si hemos contestado mal, hablado mal, hecho sentir a alguna persona mal. Pero sobre todo, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos y enséñanos a ser personas pacíficas, personas que lleven la paz, Señor, y que puedan predicar todo lo que tú nos has enseñado con nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Danos tu paz, Señor, y enséñanos a ser dignas delante de ti. Gracias, Señor, por ese ejemplo maravilloso de tu Hijo Jesucristo, y gracias porque tu amor se ha desbordado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Golis, por la palabra. Estuvo muy bonito.